Tardes, mi nombre es Isaac Bañuelos y hoy les voy a presentar las manifestaciones de la fuerza muscular. Yo estoy estudiando la licenciatura en acondicionamiento físico en la INECDE, en el Instituto de Estudios de Ciencias del Deporte. Voy en el tercer cuatrimestre y esto es para la materia de entrenamiento de la fuerza. Mi profesor es el doctor Sergio David García González. Para comenzar, vamos a definir lo que es la fuerza. Y la fuerza es una magnitud que tiene un sentido y una dirección. Esta magnitud es provocada por la masa y por la aceleración que se le induce a un cuerpo. Por ejemplo, esta personita está empujando una cajita. Esa caja tiene una masa, entonces le genera una resistencia, tiene una fuerza. Entonces este muñequito tiene que empujar esa caja, ¿no? ¿En qué sentido la está empujando? De manera horizontal, hacia ese sentido de la flecha. También tenemos lo que es nuestros músculos, esas generan fuerza. Por ejemplo, si tenemos un objeto que no es viviente, que no se mueve por sí solo, entonces este va a generarnos se va a generar como una resistencia. Pero nosotros como seres biológicos que nos movemos con nuestra propia energía, transmitimos toda esa energía a nuestros músculos que se contraen y también se relajan, ¿sale? Entonces tienen esta capacidad los músculos de contraerse, relajarse y extenderse. Entonces al tener esta capacidad pueden mover nuestros huesos. Y al mover nuestros huesos, pues podemos nosotros mover estas resistencias, ¿no? En la primera ley de Newton tenemos lo que es la ley de la inercia, en la que un objeto se va a mantener en reposo siempre y cuando no actúe una fuerza externa, ¿no? Así cuando dejamos un vaso de agua sobre nuestra mesa, pues ese está completamente estático y pues no, nada lo mueve, ¿no? Pero también tenemos la segunda ley, que es cuando ahora sí una fuerza externa provoca que ese objeto se acelere, que ese objeto se mueva o cambies esa aceleración, ¿no? Después tenemos lo que es la tercera ley de Newton, que es que todo objeto va a tener una reacción, ¿no? Todo objeto que tenga una acción va a tener una reacción. O tenemos también los tipos de contracciones. Por ejemplo, tenemos las contracciones musculares isotónicas, que tenemos la concéntrica, que es cuando el músculo se achica o se contrae. O sea, va a estar generando todo el tiempo esa fuerza, pero mientras se va extendiendo el músculo. También tenemos la fuerza isométrica, que es como quedarnos en un punto de equilibrio, un punto estático, pero el cerebro está contraído todo el tiempo, ¿no? Tal vez no está completamente extendido, no está completamente flexionado, puede que esté completamente flexionado y le esté jalando, ¿no? Pero está haciendo un esfuerzo, se está contrayendo, evitando que se extienda el músculo o que se contraiga más, se queda en un punto estático. Y las contracciones isonéticas son contracciones más controladas, o sea, son movimientos que tienen que tener una velocidad controlada y constante y se utiliza más en pruebas para medir la fuerza de los deportistas o los atletas. La fuerza la podemos dividir en estática y en dinámica, ¿no? En la estática ya vimos que fue la isométrica, que es cuando nos quedamos completamente quietos, ¿sale? Pero en la parte dinámica, que entra ya completamente al deporte, está la parte isotónica y la parte isocinética. En la parte isotónica se puede dividir con movimientos o fuerzas que se relacionan al tiempo y también que se relacionan con la velocidad en la que éstas se ejecutan, ¿no? Para comenzar, tenemos la fuerza máxima. Según Bompa, esta es la mayor fuerza que puede ejercer el sistema neuromuscular durante una contracción. ¿Vale? Por ejemplo, aquí los de halterofilia, ahora sí que su prueba es hacer una repetición, solo una, pero con el mayor peso posible, ¿no? Y ahora sí que el cargue más, o que tenga esa capacidad de cargar más peso, es el que puede ganar, ¿no? También esta fuerza máxima se mide como el 1 RM, que es la capacidad de mover un- una sola vez el máximo peso que pueda soportar, ¿no? El atleta. Que ese se le llamaría el 100% del peso que puede cargar. Aquí tenemos un ejemplo de cargas submáximas. Por ejemplo, este gimnasta haciendo elementos estáticos
donde carga completamente su cuerpo en planchas, aunque son ejercicios completamente complicados y donde sí se regenera muchísima fuerza para un gimnasta. No es completamente el 100%, ya que de aquí pues, todavía tiene que hacer más ejercicios, ¿no? Entonces, si fueran cargas completamente máximas, no podría realizar otros ejercicios, pero también tenemos los Strongman. Aquí, como se veía al principio, cargan completamente pesos exagerados, son arriba de 400 kilos. También su tamaño pues lo compensa, pero son movimientos lentos, pero sí son cargas muy, muy, muy altas, ¿no? También tenemos lo que es fuerza, velocidad, también llamada potencia, o más bien que esta es el producto de dos habilidades que tiene el atleta, que es la fuerza, pero también se le suma la velocidad, ¿no? Ahora sí que es la capacidad de ejercer o aplicar un movimiento o una fuerza en el menor tiempo posible, ¿no? Por ejemplo, el caballo, se definió esta unidad métrica, que es un HP, que es la capacidad que tiene un caballo de mover 75 kilos, un metro, en un segundo. Por ejemplo, también la fuerza velocidad, tenemos dos, o de acuerdo a Belshovansky, tenemos dos diferentes tipos principalmente, que es cuando se tienen resistencias relativamente pequeñas, no son muy altas esas fuerzas que se tienen que usar o que se tienen o esa resistencia que se tienen que superar, ¿no? Por ejemplo, en los corredores de 100 metros realmente solo están lo que cargando su peso y la resistencia del aire, ¿no? También está la otra definición que usa Johansky, que es desarrolla con rapidez para superar una resistencia grande, ¿no? Pero aquí también se dividen entre tipos de resistencia, o tamaños de resistencia, ¿no? Hay cargas grandes, hay cargas más pequeñas, o sea, se levantan lo más rápido que se pueda, pero son cargas grandes, ya no son solamente su cuerpo, ¿no? Y entonces esta se llama tensión explosiva isométrica. Después tenemos la tensión explosiva balística, donde se tiene, por ejemplo, el lanzamiento de bala en un esfuerzo que se desarrolla con rapidez, perdón, en una que se usa la tensión explosiva rectoactivo balística. Por ejemplo, en esta gimnasta se veía que extendía por un momento, se hacía como un arco para inmediatamente hacer esto, ¿sale? Entonces hace un mortalito aquí, se extiende y se mete. También Tudor Bompa nos muestra esta gráfica donde se genera un movimiento de fuerza, de fuerza velocidad. Por ejemplo, aquí nos dice que un movimiento tarda 50 microsegundos en empezar a generar esa contracción rápida, ¿no? Contracción fuerte y rápida. Ahora, entre los 50 y los 300 microsegundos se genera toda esta potencia o fuerza velocidad. Y dentro de esta potencia se genera la fuerza explosiva, que es donde más va a poder acelerar todo el movimiento el atleta, ¿no? La fuerza resistencia, que es la capacidad de un músculo para realizar un trabajo sostenido durante un periodo de tiempo relativamente prolongado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí puse una imagen de unos de competencia de Hyrox. Digo, están cargando alrededor de 200 kilos, bueno, están empujando alrededor de 200 kilos. Y pues son, si no mal recuerdo, alrededor de 200 metros los que tienen que estar empujando. Entonces es bastante el tiempo que están empujando, pero es una carga muy, muy, muy alta, ¿no? Y tiene que sostener el esfuerzo bastante tiempo. Menciona que hay ejercicios cíclicos y acíclicos que requieren de fuerza, velocidad, ¿no? Son ejecución de trabajos explosivos, de fuerza, velocidad, sin que disminuya la eficacia durante un periodo largo, ¿no? Que aquí podemos, em, por ejemplo, aquí metí unos sentadillas con salto, ¿no? O sea, son fuerzas altas que también podríamos meterles peso. Y también aquí el otro, ¿no? Con la bala.
Ahora, la fuerza de resistencia es importante mencionar que esta está definida por una magnitud de carga, que puede ser el peso propio con sentadilla o puede ser con un peso externo, ¿no? Entonces este peso pues no debe ser tan grande, tampoco debe ser tan chiquito, porque si no, no generamos esa fuerza resistencia, ¿no? Si es muy chiquito ya nos vamos mucho al aeróbico, si es muy grande ya nos vamos mucho a la fuerza máxima, entonces debe ser un rango intermedio que ahorita mencionaré. El tempo también debe ser muy considerado, o sea, puede ser a esta velocidad media como está la chica haciendo su sentadilla, o puede ser como este sujeto realizando lo más rápido que puede, ¿no? Ese jalón del balón, ¿no? También tenemos que considerar mucho la duración de cada movimiento. O sea, cuánto se tarda en recorrer el balón de aquí al otro lado, ¿no? O cuánto se tarda esta chica en bajar y volver a subir. También los intervalos de descanso son importantes mencionarlos, ya que sin estos descansos pues no podemos manifestar toda nuestra fuerza como realmente quisiéramos, ¿no? Y regresamos a lo de la intensidad, que es entre 25 y el 50% ahí que se recomienda, de acuerdo al 1 RM que se mida, ¿no? Con repeticiones entre 60 a 120 por minuto. O sea, tiene que cuidarse más o menos este tempo, ¿no? Y esta intensidad para poder lograr. Ok, continuamos. También hay tipos que menciona Bompa, 4 tipos que son resistencia de la potencia o potencia glucolítica, que son de 10 a 15 segundos, que serían más o menos con corredores de 100 metros. También tenemos la resistencia muscular corta o capacidad glucolítica, que son 30 segundos a 2 minutos, que podría ser un entrenamiento de box, donde le pegan constantemente a un costal que se busca que esto se provoque ahora sí que en la pelea, ¿no? Que tenga que hacer el boxeador. Tiene, la tercera sería una resistencia muscular media o de potencia Esta parte más aeróbica, tranquila. Lo importante es que Alberto que son respire de y no 2 a se 8 ponga minutos. nervioso porque lleva haciendo un O una ¿Vale? presa, como se le llama Aquí ahora vemos a mismo. este Alberto escalador, Giles lleva 9, en la que va tiene 6 avanzando poco a minutos para poco y subir, tiene un ¿no? máximo de 6 minutos para llegar lo más arriba posible. Ya lleva 18 con esta 19 Entonces, como y vemos, es 4 una minutos fuerza 15 segundos le constante, quedan. tiene que Sí, estar esa 26, todo el 27 tiempo con presas los ya para dedos él, bien acercándose engarrotados. a las 33 plus. chica en la que hay pocos apoyos para los pies, que son las extremidades que hacen más fuerza, Como vemos aquí lógicamente, ya y eso va casi llega a los cargando. 4 La primera vez que minutos la escalada deportiva es olímpica y ahí se le escapa. y a los 2 minutos faltantes, o sea, a los casi 4 minutos en completamente resistencia muscular, ya falla, ¿no? Su cuerpo. Y por último tenemos la resistencia muscular larga, que son de 8 a 60 minutos. Aquí puse de ejemplo una carrera de 3000 metros con obstáculos, entonces, bueno, como es aquí, el récord olímpico es de 8 minutos, ¿no? Entonces, más de eso, ya entramos a esta resistencia muscular. Y por último, tenemos la fuerza explosiva, ¿no? Y aquí entra lo que es la capacidad de generar la máxima cantidad de fuerza en el menor tiempo posible. O sea, es una contracción y extensión lo más rápida posible. Como vemos aquí un gimnasta haciendo salto. Apenas si es muy pequeño el contacto que hace con la lengua, ¿no? Con la que está aquí. Al igual con el botador, si vemos, es un bote súper rápido. Entonces, todas esas son fuerzas explosivas por completo. Entra mucho también lo que es la pliometría, ¿no? Por ejemplo, aquí meto algunos ejemplos de trabajos pliométricos, tanto en gimnasia como en atletismo, ¿no? La fuerza se puede manifestar de muchas maneras y en cada deporte, en cada persona, en cada atleta, se requiere para poder desarrollar ya sea sus logros deportivos o ya sea que sea una persona no deportista, pero quiera tener una estética corporal o quiera desarrollar salud. Se necesita saber de estas manifestaciones de la fuerza para poder nosotros entrenar a esa persona de acuerdo a esa manifestación, ¿no? Que nos va a desarrollar lo que nosotros queremos, ¿no? Como entrenador debemos comprender que estos gestos deportivos son la base para entender estas manifestaciones o qué manifestaciones son requeridas, ¿no? Pues la fuerza es la esencia del deporte y de la actividad física.
Y aquí les dejo mi biografía. Muchas gracias.